Bueno, saludos a toda la audiencia, saludos a todas y todos, a todes. Este es el último capítulo, la última clase del módulo de interculturalidad. A partir de ahora iniciaremos, a partir de esta clase comenzará el módulo de diversidad y género. Pero bueno, estaremos aprovechando esta clase de interculturalidad con especial énfasis en el diálogo entre los cristianismos y las religiosidades de matriz africana. Y antes de mencionar a los expositores que nos acompañarán, hacer un saludo al hermano pueblo de Bolivia por
la gran jornada cívica y democrática que tuvo el domingo, donde no se continuó con el proceso de violencia política que hacía un año atravesaba el país, de violencia política y terrorismo de Estado. Y bueno, desde este espacio en donde defendemos los derechos humanos, saludamos la fiesta democrática que hubo en Bolivia y esperemos que los principios de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas se sigan respetando en el hermano país latinoamericano. Bueno, nos estarán acompañando, en esta ocasión tendremos una modalidad distinta, porque primero nos acompañarán dos expositores y después nos acompañarán los otros dos. Por temas de agenda, los primeros dos expositores no se podrán quedar toda la clase, entonces, bueno, tendremos primero dos intervenciones, después un espacio de pregunta y luego dos intervenciones más. No, las primeras dos intervenciones nos estará acompañando Marcelo Barros, que es brasileño, es un monje benedictino y biblista y teólogo de la liberación. También nos estará acompañando Miriam Miranda, que es de la coordinadora de Ofrané, que es la Organización Fraternal Negra de Honduras. Esos serán los dos primeros expositores. Y posteriormente nos estarán acompañando Doni Bueno, también brasileño, que es un teólogo y pastor negro, también experto en historia y cultura afrobrasileña, con estudios en historia y cultura afrobrasileña. Y Diego Pereira, que es un filósofo y educador desde Uruguay, que nos estará acompañando, dando sus impresiones. Así que desde ya les doy la palabra a Marcelo Barros y Miriam Miranda. Marcelo, le damos su palabra y... Si prende el micrófono. Tiene el micrófono apagado, Marcelo. Miriam quiere hablar por primero, con mucha alegría, mucho honor. No. Usted comience, Marcelo. Bien. Buenas noches, buenas tardes a todos, todas. En nuestro continente, en diferentes países, incluso en diferentes regiones de cada país, religiones y expresiones de espiritualidad afrodescendentes adotam diversos nombres e formas de culto e afirmações de fé e espiritualidade. Querer cobri-los todos acá seria pretensioso e superficial. Querer, incluso quando falamos de teologias negras, não nos corresponde a nós outros cristianos elaborar uma teologia del candomblé, de umbanda, de santeria ou de outra manifestação afrodescendente. Em São Paulo, em Brasil, há uma boa teologia, uma boa faculdade de teologia de umbanda. E incluso invita alguns de nós outros teólogos e teólogas cristianos, católicos ou evangélicos, a dar conferência e profundizar o diálogo com eles. Pero a definição mesma de uma teologia autônoma é sua competência. Lo que depende de nós outros pode ter dois aspectos. O primeiro é como a la luz de nossa fé podemos entender e valorar melhor estas diversas expressões
de espiritualidade afro. Em segundo lugar, lo que podemos aprender de eles para viver nossa fé de uma maneira mais universal, mais aberta, mais dialogante. Poderíamos dizer em linguagem eclesial, mas ecumênica. Este diálogo nos ajuda a descolonizar nossa forma de viver e expressar nossa fé e a construir o que hoje se chama uma ecologia decolonial afrocristiana. Por que digo afrocristiana? Porque os negros e negras que são cristianos têm o direito de ser cristianos e cristianas como negros e negras. Algumas vezes, o cristianismo era tão aprisionado a uma cultura ocidental, europeia, que como alguém pode ser luterano sem ser um pouco alemão? Como pode ser anglicano, episcopal, sem ser um pouco inglês ou norte-americano? Como pode ser católico romano, e o nome já é malo neste aspecto, sem ser europeu? Jesus se hizo Jesus de Nazaret. O princípio fundamental da fé cristiana é a encarnação. Então, isso supõe que elaboremos uma reflexão sobre a fé basada em las tradições e riquezas de nossas culturas, as culturas indígenas, as culturas afro, vividas ou que puedan ser vividas por los grupos cristianos de la cultura afro, em diálogo com outras religiões. Esse tipo de teologia se situa em um ponto alto de las teologias de la liberação e se desarrolla a partir do paradigma do pluralismo cultural e religioso. Que é o pluralismo cultural e religioso? A pluralidade toda a gente, todos nós sabemos. O mundo é plural. Abres a porta de tu casa, frente a ti, vês uma comunidade, por exemplo, negra, de candomblé, ou de umbanda, ou de santeria, ou de outra manifestação. Um pouco mais adelante, na esquina, poderás encontrar uma comunidade budista. Em muitos pontos da América Latina, há comunidades judias, sem falar em la diversidade das igrejas. Han hecho há pouco uma encuesta em Brasília, a capital do Brasil, e han descoberto, em la encuesta, 770 grupos religiosos diversos. E temos que conviver com isso. Há pessoas que veem isso como uma calamidade, como uma tragédia, como era bueno quando nós todos éramos de uma única religião. Penso que hoje é muito importante assumir a realidade e não somente isso, descobrir que a diversidade é dom divino, que a pluralidade é buena, que o mesmo Deus é unidade e é diversidade. Eu tenho uma amiga que era agora está no céu, pero
ou Nelorum, como dizem sua religião. Ela era de candomblé, de tradição iorubá, mãe Estela, madre Estela de Oxóssi. E um jornalista, um periodista, lhe perguntou a ela: mira, eres monoteísta ou politeísta? E ela lhe respondeu: eu te respondo com uma outra pergunta. Se tu me respondes, eu respondo a tua. Qual é a pergunta? El agua es una sola ou são muitas? E o jovem pensou e disse: depende. E ela lhe respondeu exatamente isso também. Deus depende. Depende de quê? El agua, se tomas o ponto de vista químico, é H2O. É uma fórmula. E toda água é isso. Pero se tomas no concreto, em sua concretitude da vida, é a água da lluvia, é a água do rio, é a água do mar, é a água do... São diversas. Então, Deus, em sua essência, é o mistério último da vida. Pero as manifestações de Deus podem ser muito diversas. E na Bíblia diz que o ángel do Senhor apareceu a Abraão. Era uma forma de falar de Deus. A palavra de Deus é isso. A glória de Deus é isso. São formas diversas. São manifestações diversas. E nesse aspecto, ver a pluralidade como dom divino quer dizer que a pluralidade não é solamente uma coisa que não há como evitar. Pode ser para nós uma riqueza, uma coisa muito boa, um dom de Deus. Em América, o genocídio contra os africanos e seus descendentes diretos, e não estou agora falando de los indígenas, durou quase 5 siglos e se cobrou um número incalculável de vítimas. E no caso da colonização da América e outras conquistas, a Igreja, ministros e fieles participaram diretamente disso. É uma coisa horrível. Há quem diga 2 milhões, 5 milhões. Solamente em América Latina, em América mesmo do Sul, solamente. A colonização e a esclavitud de los llamados infieles, negros, sarracenos, índios, obedeceram a documentos firmados por diversos papas. Que pecado, que tragédia, que iniquidade. Os conquistadores e os escravos pensavam e diziam que era a vontade de Deus. Por essa razão, para aqueles que formam parte de uma comunhão mais profunda com populações afro-indígenas e veem que até o dia de hoje sofrem as consequências da esclavitud, a ser teologia, e especialmente teologia afro, exige uma atitude mais crítica hacia a Igreja, hacia a teologia, que subyace a este projeto de esclavitud eclesial e religiosa. Em nome de Deus e do Evangelho, pueblos inteiros han sido massacrados e muitos seguem hasta hoje oprimidos. Não podemos diminuir ou omitir esta verdade. Lo importante é que esta teologia abra caminhos de liberação e de vida
para os afrodescendentes e para toda a humanidade. E aí eu queria dizer a primeira coisa, é que em la resistência destes pueblos, lo que contou mais não foram guerras de resistência, las hubo, pero muy menos frequentes, não podiam, não tinham condições. Lo que contou mais não foi nem aspecto jurídico, nem político, não tinham direito a nada. Eram como mercancias, eram como coisas. Lo que contou, que garantizou sua resistência, que lhes deu a possibilidade de manter a consciência de sua dignidade humana, foi as religiões, foram os cultos, foram sua espiritualidade. E nesse aspecto, a primeira coisa a dizer acá é que eu invito a vocês também a ver as religiões afrodescendentes com suas comunidades, com seus grupos, como maestros de resistência. Resistência social, resistência política, pero também e principalmente resistência espiritual. Eu não posso cerrar os olhos e imaginar a crueldade, a inumanidade da esclavitud. Ela provocou que ha havido mesclas de cultos de diferentes grupos étnicos africanos obrigados a viver juntos por a esclavitud. Então, as religiões afrodescendentes, nenhuma delas corresponde à religião de um pueblo. Eu me encontrei com um senhor, Babalaorixá, da religião nigeriana. Não é o mesmo do candomblé iorubá. O candomblé de Iorubá nasceu de um sincretismo, de uma mescla entre as antigas tradições de onde hoje é Nigéria, pero com outras nações, com outros pueblos, com outras tradições afro. E depois com uma ou outra coisa do cristianismo. Era a única possibilidade de sobreviver, a única possibilidade de existir. E aí também houve o sincretismo, a mescla, com expressões do catolicismo, que era a única religião aceitada por el sistema colonial. E neste aspecto, temos que entrar neste mundo muito complexo, muito diversificado, Bantu, Iorubá, Fon. E hoje temos o batuque, o tambor de Minas, a santeria cubana, o voodoo haitiano, a umbanda. E existem em todos os países do continente, ou ao menos em la maioria. Nenhum destes cultos se mantuvo, como dizia, igual à África. São religiões nascidas da esclavitud. E neste aspecto han tenido uma função muito importante, não só religiosa. Han mantenido os idiomas, a língua, han mantenido as costumbres, a cultura, a sabedoria do pueblo. Há, por exemplo, muita relação com a medicina de las plantas, de las ervas. Há relação, por exemplo, com o sistema comunitário de vida, mesmo em um sistema como o nosso, tão individualista.
como eu estou aqui como teólogo e vocês estão em curso de teologia, eu queria já dizer uma coisa importante. Em 1968, Juan Luís II, um grande teólogo, maestro de teologia, que o Uruguai deu ao mundo inteiro. Eu o conheci, eu era muito jovem, e foi um dos mais grandes teólogos de América Latina. A finais dos anos 60, Juan Luís II e um brasileiro francês, em Brasil, Pierre Sanchis, também amigo, escreveram juntos um pequeno livro que se chama Las Etapas Pré-Cristianas del Descobrimento de Deus. Um livro que pode ser mal interpretado. Por quê? Porque ele disse que as religiões negras indígenas devem ser para nós como uma espécie de Antigo Testamento que nos leva a Cristo. Então, quando digo que pode ser mal interpretado, porque há um certo triunfalismo cristiano, há um cristocentrismo, vamos a dizer assim, que pode não ser muito respeitoso com o outro. Será que uma madre de santo e a lorixá vale gostar que eu diga que sua religião é para mim um caminho para Cristo? Pero essa é uma mala interpretação, porque ele não disse que é um caminho para Cristo para ela. Para ela, ele respeita a religião de ela, como autônoma, como tendo um valor em si. Ele disse para mim, que sou cristiano, que puedo ver esta religião como vê o Antigo Testamento, que é hebreu, que é judeu. Eu não sou judeu, sou cristiano e não do judaísmo, pero assumo o Antigo Testamento como uma profecia de Cristo. E nesse aspecto, as revelações de Deus são múltiplas, não é uma sola. Então, agora quero falar do segundo momento de minha conferência, os rostros negros de Deus. O que quero dizer com isso? Quero dizer que há um embranquecimento, há um racismo, mesmo em la teologia cristiana, católica e evangélica, que hace com que, quando pensamos em Jesus, pensamos como um homem branco. Acá em Brasil, no carnaval deste ano, uma escola de samba, Mangueira, em Rio de Janeiro, hizo um samba enredo, como se disse no carnaval, com o tema Jesus de la gente. E muitos católicos evangélicos han quedado muito agredidos porque diziam: como pode dizer que Jesus foi negro? E o cântico dizia: rosto negro, sangre de índio, corpo de mulher. A gente se quedou escandalizada. Marcelo, me disculpa un segundo, pero para así también puede intervenir Miriam. Si quiere le dejamos un par de minutos para que redondee, pero para que vaya redondeando, para así también puede participar. Graças, Martins. Eu perdi a conta do tempo. É uma falta de respeito. Pido perdão, mil perdão ao curso e a Miriam. Só dizer isso, que reconstituir os rostros de Deus, não? Jesus dijo no Evangelho: em la casa de mi padre há muitas mansões, há muitas
tendas, não uma sola. E não estava dizendo que nós outros temos um hotel no céu quando morremos. Ele quer dizer que há muitos caminhos para Deus. E ele, ao encarnar-se na humanidade, lo acepta a todos e a todas. Gracias. Con la palabra a ustedes. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por su palabra y nos queda muy buenas sus reflexiones. Bueno, le damos la palabra a Miriam y que nos hable un poco de su experiencia como desde Honduras, del pueblo afro de Honduras. Muchísimas gracias. Yo creo que tengo que ser alumna de ustedes en los próximos cursos. Quiero decirles eso a ustedes primero porque yo nunca he estudiado la Biblia, no soy teóloga ni he estudiado teología, pero me quedo con lo último que estaba diciendo Marcelo, ¿no? Me imagino esa figura maravillosa cuando hablaron sobre el rostro de negro, la sangre indígena y el cuerpo de mujer, o sea, y el escándalo creo que es parte de todo lo que hemos venido reivindicando. Yo solamente quiero compartir con ustedes algunos minutos para que también los que están en el curso puedan preguntar y podamos hablar un poquitito. Me apunto a partir de ahorita para el próximo curso, Martín, y todos ustedes. Nicolás también. Quiero decirles eso, quiero decírselos. Yo quiero puntualizar 2 o 3 cositas, quiero decir algunas cositas porque yo creo que es importante eso a partir de todo lo que ha platicado Marcelo. No va a ser posible que yo pueda explicar mucho, pero sí quiero decirles que el pueblo garífuna es afroindígena. Nosotros somos una mezcla de pueblo negro con indígenas del Caribe, en San Vicente, y tenemos un idioma propio, tenemos sangre indígena, siempre nos consideramos un pueblo de piel negra y cultura indígena. Y eso es así, es decir, que todo lo que es la lucha, la reivindicación y todo lo que es la cosmovisión del pueblo garífuna es indígena y también es afro. Y tenemos esa, digamos, esa posibilidad y esa virtud casi única en América, ¿verdad? De haber hecho una mezcla indígena con negro africano, pero que tiene un propio idioma y que ese idioma es el garífuna. Y ese idioma nos hace aquí en Honduras ser diferentes. Quiero decirles que el pueblo garífuna tiene su propia religiosidad, espiritualidad, quiero decir más bien espiritualidad, su propia identidad cultural, y nos reivindicamos y a veces hacemos comparaciones y eso lo pude ver con lo que decía Marcelo, con lo que escuchaba de Marcelo, todas esas mezclas y esas expresiones espirituales que hay en América y que es una mezcla de indígena negra, porque tampoco podemos quitarle lo indígena, ¿no? O sea, pero que sí hay mucha presencia de la espiritualidad negra en América Latina y que creo que muchas veces se niega ese hecho, ¿verdad? O sea, yo creo que es importante decir eso. Nosotros, si alguien le pregunta en las comunidades nuestras, no hablamos del término afrodescendiente. Para nosotros, el ser humano es origen de afrodescendiente y reivindicamos lo negro, reivindicamos lo indígena. Y en las comunidades garífunas, cuando se le dice a la gente afrodescendiente, no acepta esa palabra porque no entiende qué es eso. Entiende cuando se le dice negro y se le dice indígena o garífuna. El pueblo garífuna, al tener su espiritualidad, tenemos una espiritualidad tan viva, tan profunda, que yo solamente quisiera compartirles que tenemos una expresión, una espiritualidad que es la perfecta, yo la considero como la perfecta forma de expresión de unidad del pueblo garífuna.
cuando nosotros hacemos nuestras ceremonias espirituales, en las cuales muchas tienen algunos parecidos con el vudú de Haití, como la tendrán también con otras espiritualidades que hay en Brasil y en otras partes. Tenemos, para nosotras, alguien aquí en Honduras se asusta la gente porque nosotras bailamos y tocamos tambores cuando tenemos a nuestros muertos en nuestras casas. Están tendidos nuestros muertos y estamos bailando. Están los tambores tocando. Porque para nosotros es un paso hacia otro espacio que se va la persona, pero siempre está. Por eso nosotros, nuestra espiritualidad está marcada por el culto a los muertos. Los muertos, nuestros muertos, nos dicen y nos marcan la palabra. Nos dicen qué hacer, nos aconsejan, nos dan medicina, nos orientan nuestros ancestros y ancestras. Por eso es que la espiritualidad del pueblo garífuna ha sido muy perseguida por la iglesia y sobre todo hoy por hoy por la iglesia evangélica en este país para destruirlo, porque dicen que estamos haciendo un culto al diablo, muchas veces cosas horribles. Y hay una persecución y es terrible, porque cuando la gente la obligan y deja de ser y de creer en su espiritualidad, en sus ancestralidades, se adopta toda una serie de elementos que para nosotros son negativos, la individualidad, el decirle a la gente, mira, no, tú no tienes que pelear aquí, tienes que pelear arriba, te esperan arriba, o sea, una serie de cosas que me imagino ustedes que son teólogos, estudiosos, estudiosas, que lo ven en América Latina, ven cómo se destruye, digamos, la unidad, cómo se destruye la armonía en las comunidades cuando se implantan. Como decimos nosotros, aquí hay más iglesias en algunas comunidades que ni escuelas, que ni centros para que la gente pueda recrearse o de centros de enseñanza para los niños y niñas. Tenemos comunidades hasta con 12 iglesias y son 12 personas, son 12 centros que la gente las divide. Y esa es la realidad. O sea, eso no lo podemos negar. Y por eso es que yo realmente las palabras que decía Marcelo sobre que la espiritualidad es una forma no solamente de unidad y de resistencia, yo también siento que es también de lucha, Marcelo. La espiritualidad también es para nosotros aquí en Honduras. Desde la espiritualidad nosotros venimos haciendo una lucha férrea por la defensa de la vida, la defensa de los recursos, la defensa de nuestra cultura e identidad. Y esa es uno de los puntos fundamentales del trabajo de la OFRANE. Nosotros aquí en Honduras, desde la OFRANE, venimos reivindicando el derecho que tenemos a expresar nuestra propia espiritualidad, pero no solamente expresarla, sino que se nos respete. Y eso es duro, porque a un niño y a una niña, cuando desde la escuela se le dicen que eso es diabólico, que no tiene que hacer eso, que no tiene que creer en su ancestralidad, le están negando el derecho a ser garífuna, a ser diferente, a pensar en armonía y a pensar en que tenemos que luchar por lo que es ser garífuna. El ser garífuna significa también ser diferente y aceptar que somos diferentes, pero que también podemos pensar diferente y que por lo tanto tenemos derecho a vivir de esa manera. O sea, eso es una cosa profunda. Y eso yo creo que es importante lo que estaba diciendo Marcelo, cómo desde la espiritualidad, cómo desde nuestra ancestralidad podemos luchar por lo que es la vida. Porque aquí en Honduras, para darles un ejemplo, cuando nosotros el golpe de Estado pedimos permiso a nuestros ancestros para llevar nuestros tambores, nuestros saumerios, nuestra espiritualidad a Tegucigalpa en la lucha por la restitución de la institucionalidad en Honduras. Y es así que desde la OFRANE, uno de los bastiones principales, uno de los elementos principales de lucha es la defensa acérrima por nuestra ancestralidad, nuestra espiritualidad, el derecho que tenemos como pueblo garífuna a expresar, a practicar lo que somos, aún cuando tenemos una guerra profunda para destruir lo que somos día a día. Y yo creo que en ese sentido, quiero decirles a ustedes que si bien es cierto, respetamos y creo que cada quien tiene derecho a expresar su religiosidad, pero no se puede
sobreponer una iglesia o una religiosidad sobre los derechos y sobre otras espiritualidades. Que eso es lo que se viene dando hasta la fecha de hoy, cuando se nos niega y se nos dice que eso no sirve, que tenemos que dejar de serlo, que tenemos que, y es un trabajo muy sutil por un lado, pero otro ahora es muy agresivo, porque el fundamentalismo religioso que hay en América Latina y que se está comiendo mucho de lo que es las diversidades espirituales en el mundo, en América Latina, está destruyendo y está contribuyendo a fortalecer todas estas dictaduras. Aquí en Honduras lo están haciendo. Desde la casa presidencial de este dictador, ¿quién es la mano derecha de él? Es un evangélico, es un cristiano. Y eso lo están haciendo ahí mismo en Brasil con Bolsonaro, con su grupo. O sea, ya hay una agresividad, ya no es ni siquiera algo como antes, pues, o sea, que la gente que se iba a la iglesia o no. O sea, estamos hablando de que los presidentes y muchos dictadores están utilizando ya la iglesia o el cristianismo para justificar las atrocidades que están haciendo en nuestros países. Yo quería decirles esto a ustedes, compartir con ustedes la lucha que estamos haciendo desde Honduras con el pueblo garífuna. Y bien es cierto, estamos bastante, quiero decirles que nosotros estamos en esa lucha diaria con esperanza y fe, pero también lo estamos cuidando, porque queremos decirles que este cuidado que tenemos de esta espiritualidad garífuna, lo estamos protegiendo, lo cuidamos, y porque además no todo mundo y no todas las personas están llamadas para estudiarla, como en el caso del cristianismo, como en el caso de la teología, como sea, ser teólogo. El garífuna que es buye, que es líder espiritual, él nace y se le da ese don, y es una persona que tiene que ejercer un trabajo en su comunidad, por él mismo y por su comunidad. No es fácil cuando se persigue, se estigmatiza, por ejemplo, inclusive hay compañeros y compañeras que han sido denunciados, ¿verdad? Y nosotros hemos tenido que luchar y seguimos luchando por eso. Yo por eso les digo que, y reitero para terminar, que por mi experiencia he aprendido, y desde mi ancestralidad y desde mi identidad como garífuna y mi ancestralidad he aprendido lo que es realmente la teología, digámoslo así, o el trabajo del teólogo, de teología, pero no lo he aprendido leyendo Biblias o otros, sino que desde mi ancestralidad. Y yo siento que, y yo lo he dicho, respeto, cada quien tiene derecho a creer en quien quiera creer, pero también tenemos que respetar la diversidad de creencias y no pretender que una es mejor que otra. Al contrario, creo que una de las cosas que nos debe siempre orientar al trabajo es la complementariedad y respetar a la diferencia. Muchísimas gracias y espero que con ustedes podamos dialogar un poquitito. Muchas gracias, Marcelo y Miriam. Tenemos una serie de preguntas que surgieron. Les hacemos las primeras preguntas. Para Marcelo, dime el título del libro de segundo que has referido. O sea, están preguntando el título del libro que mencionaba. Una específica también para Miriam. ¿Cómo se articulan el movimiento garífuna y sus vínculos con el movimiento indígena continental y el movimiento afrocontinental en general? ¿O no se articulan? ¿O cómo establecen esos diálogos? Porque, como tú mencionas, podría tener tanto un diálogo con el movimiento indígena más general como con el movimiento afro o negro más general. Y después dos preguntas que pueden ser respondidas tanto por Marcelo como por Miriam, una es, ¿el término negritud implica invisibilización, negación de su cultura? Y la segunda es, que nos mencionan, en Venezuela, por ejemplo, la corriente de santería cubana ha sido un comercio en sus cultos, por tal motivo se les niega y cataloga como diabólicos.
de esta realidad, ¿se niega la ancestralidad de la negritud? O sea, están preguntando sobre el discurso de que determinados cultos de matriz africana serían como comercios o catalogados más como un curro, y no tanto como una expresión de religiosidad. Entonces, cualquiera de los dos que desee comenzar, Marcelo, Miriam, Marcelo. Yo pienso que el término negritud puede tener connotaciones diversas acá o allá, de acordo com a língua, com o idioma e a cultura do país. Então, eu não tenho a pretensão de dizer la negritude quer dizer isso e basta. Não me sinto assim. Penso que é diverso. Pero acá em Brasil se compreende negritude como a consciência da descendência afro. Não é uma questão de color, é uma questão de identidade. Identidade racial, identidade cultural. É diferente, por exemplo, quando se diz em Brasil preto. Negro não é exatamente sinônimo de preto. Mientras que em algumas regiões, e talvez na maioria, eu penso que preto aún tem uma conotação não positiva, não? Mientras que negro, por isso a negritude, é o reconhecimento da dignidade da comunidade, do pueblo, e não da invisibilidade. Pode ser que nosso irmão Doni Bueno pueda aclarar mais isso. Talvez ele entenda melhor isso que eu, não? E vamos esperar seu aporte, sua contribuição. Sobre a questão do comércio, infelizmente, meu irmão ou irmã, isso existe em todas as religiões, em todas as tradições. É Jonathan, não? Que perguntou isso. Em todas as tradições. No cristianismo se chama teologia da prosperidade. Há padres católicos, como há pastores evangélicos, que não dizem, pero praticamente deixam entender: Jesus é o caminho, eu sou o pedágio. Quer dizer, eu sou lá aquele ponto da estrada, da carretera, onde se paga, não? E isso existe em todas as religiões, também em las religiões negras, pero de maneira nenhuma podemos generalizar e descaracterizar ou deslegitimar uma corrente espiritual por causa do mau uso ou do abuso de praticantes ou de grupos de pessoas que fazem isso. A santeria cubana, como o candomblé brasileiro, como o batuque, tem uma dignidade que absolutamente não se reduz a isso. Gracias. Gracias, Marcelo. Miriam. Yo coincido totalmente con Marcelo cuando habla sobre el tema de lo que se refiere a la mercantilización, ¿verdad? Y en todas partes. Es que recordemos que son seres humanos y humanas las que también lo practican y lo ejercen, ¿no? O sea, y depende de las personas. Nosotras también aquí hemos tenido que enfrentar, pero también porque algunas cosas se van volviendo de moda. O sea, cuando las cosas se van volviendo de moda y la gente tiene dinero para pagar. Yo he escuchado personas que dicen, voy a ir a tal lugar para que me hagan tan, y tal vez no ni cree, pero pues tiene el dinero para viajar a un país y para que le hagan algún tipo de trabajo, ¿verdad? Y eso se vuelve como algo que lo vienen diciendo y diciendo y diciendo y se desvirtúa, ¿verdad? Pero yo creo que la importante es entender el papel que juega la espiritualidad para cada uno de los pueblos
y para cada una de las personas. Y yo creo que es un tema que tiene que ver con también toda una forma de lo que está pasando a nivel mundial. Es decir, que el vacío que existe y se va acentuando cada día más en el alma de las personas, en las personas, producto de un sistema. Yo no puedo hablar de la religión sin hablar también de un sistema de vida, un sistema salvaje, capitalista, que nos viene destruyendo los valores humanos. O sea, no podemos hablar de la religión per se. O sea, tenemos que también ubicar el contexto de país y todo lo que está pasando en el mundo. O sea, es todo tan, tenemos que verlo tan, yo siempre, es como lo que está pasando con la pandemia. O sea, la pandemia es producto de un resultado de un sistema que no funciona para la humanidad. Entonces, de un sistema de salud mercantilizado y que hoy nos está haciendo pagar caro a todos y todas. Entonces, tenemos que ver siempre algo como en algo, el conjunto. Y la religión y la espiritualidad y todo lo que estamos viviendo es parte también de eso y tenemos que ubicarlo en el contexto de cómo vivimos, cómo nos valoramos, cómo estamos también transmitiendo todos esos valores o antivalores que están siendo cada día más y cada día más tan trabajados, digo yo, ¿verdad? Yo me asusto, por ejemplo, con el tema, digamos, las redes sociales hoy día, ¿no? Que creo que ustedes en el curso lo van a, o es un tema también de análisis. O sea, la religión, la espiritualidad, cómo hoy día es más fácil acceder a lo banal, por ejemplo, en las redes, no hay análisis. Yo me asusto con eso y cómo esta juventud, de qué se permea la nueva juventud, a partir de lo que tiene y cuál es lo que tiene más a mano. Nunca en mi vida pude imaginar que íbamos a tener un aparatito en la mano que nos iba a cambiar la vida. Y yo creo que hay problemas con eso también. Y eso, por eso es que no podemos hacer un análisis, no podemos decir esto ahora es de tal color o no, todo tiene sus matices. En cuanto al tema de lo que se hablaba, mira, yo creo de que lo que dice Marcelo es correcto, tiene que ver muchísimo con lo que es la dignidad. Muchos lugares, por ejemplo, en otros países, no nos vayamos tan lejos, o sea, lo que ha sido la lucha del poder negro en muchos países y lo que significa que eso ya se quiera blanquear, que tú seas políticamente correcto. O sea, es todo también un manejo de las palabras, ¿no? Como cada día se va manejando y se le va cambiando el concepto a toda la cuestión de lo que significa la vida. Nosotros como pueblo garífuna siempre estamos en esa lucha diaria para poder defender. Pero fíjate que yo creo que una de las cosas que hay que entender es que los pueblos indígenas, caso nosotros como pueblo garífuna, nosotros no tenemos tuvimos problemas con la pregunta que hacían sobre cómo nos miraban desde el movimiento indígena, el movimiento negro. Hemos tenido problemas también. ¿Por qué? Porque nos dicen a nosotros, ¿ustedes por qué se reivindican indígenas? Y ha habido desde el gobierno, desde los movimientos y desde todo el mundo. ¿Por qué ustedes reivindican lo indígena y no reivindican lo otro? Pero yo creo de que hay, como lo dije al inicio, nosotros en nuestra cosmovisión reivindicamos lo indígena porque nuestra forma y nuestra práctica es indígena, tenemos un idioma propio, pero también reivindicamos la negritud, el ser del pueblo negro. O sea, estamos en esas dos cosas y es siempre, porque aquí el gobierno quiere negarnos la indigeneidad y lo sigue haciendo todos los días para decir que no tenemos derecho. Y ahí es donde está el otro tema, ¿no? O sea, el derecho, los derechos humanos, los derechos de la persona, sea de cualquier color que sea, ¿no? Entonces, o de cómo se identifique, porque yo creo que aquí lo más importante es cómo tú te sientas, cómo tú te identificas, ¿no? Y a partir de ahí vas a reivindicar tu derecho. Bueno, yo creo que un poco con respecto a lo que dice Miriam, la negación de la indigeneidad, ¿no? La negación de carácter como indígena, pasa en muchos países que también niegan a sus pueblos indígenas, como Uruguay también.
es porque en el medio está la discusión del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y la discusión sobre el tema de las tierras, ¿no? Si hay derecho a la devolución territorial o no. Entonces, también reconocer eso. También hay otra pregunta que nos hacen llegar que dice, tanto para Marcelo como para Miriam, que dice, ¿cómo justificar teológicamente la identificación de los héroes, sabios, liberadores o chamanes con la imagen de Cristo? Se pregunta, sin que sea blanqueadas las identidades negras e indígenas. Se eu compreendi bem a pergunta, não sei se la compreendi. Personalmente, não temos que fazer este tipo de inclusividade, de inclusão. Lo que caracteriza a Jesus é o amor, a donação, e isso é a revelação que ele hizo sobre Deus. Eu sempre digo, se Deus existe, não pode ser de direita. Se pensamos Deus como seja o cristianismo, seja o budismo, seja o islã, seja as religiões indígenas, ou Deus é amor, ou seamos todos nós outros ateus, que será muito melhor. Então, por este amor que é Deus, Jesus revela a dignidade humana e aún divina do outro. Então, quando Miriam me conta, a mim que não conhecia nada da realidade de ali de seu pueblo em Honduras, minha reação é me poner de rodilhas frente a ela. É reconhecer a presença e a actuação de Deus através de seu pueblo, de sua cultura, de sua vida, se for a questão de seus deuses, não porque eu creio em muitos deuses, mas eu creio em la diversidade de las manifestações divinas. Então, para mim, é divino, é sagrado. E qualquer intento de dizer é bueno porque se parece com Jesus, é colonialismo, é opressão, é falta de respeito ao outro. Eles são eles. Jesus estava lá trabalhando com os sujos e alguém lhe vinha dizer, discípulo, e hasta o Evangelho de Lucas conta que 2 apóstolos lhe disseram, encontramos homem que liberta as pessoas do mal, e naquela época se dizia del demônio, saca as energias negativas do homem em tu nome. E eles não são, ele não era do nosso grupo, por isso lo proibimos. E Jesus respondeu: não proíbam, vocês han hecho mal. Quem não está em contra de nós é de nosso lado, está a nosso favor, hace el bem, então não podem proibir. E penso que esse é o mesmo acá. Quer dizer, se hacen a resistência do pueblo. Como disse Miriam muito bem, me completando, e eu lhe agradeço, a espiritualidade é instrumento também de luta, como ela nos ensina. Então, se és assim, bendita seja, que maravilha, que coisa boa. Não tem que tentar identificar e dizer como se parece com Jesus, lo acepto. Não. Jesus se hizo carne, assume todo o que é humano, está presente em seu espírito, em
todas as dimensões da humanidade que ajudam a la paz, a la justiça e a la liberdade. Graças e contem sempre comigo neste caminho. Espero poder haver colaborado. Muita alegria de haver encontrado vocês, aunque virtualmente. Graças, Nicolas, por a invitação. Abraço, Doni, de paz, de hermano, de comunhão. E para ti, Miriam, berro tu mano. Tchau. Me vou porque tenho o curso Teologia de la Liberación para nuestros días. Muchas gracias, Chao, también. Yo, Chao. muchísimas gracias también, Doni, me encantaría, por eso me quiero apuntar, Doni, para el próximo, para escucharles a ustedes y todo lo demás. Escucharlo, queda subido en la página, queda subido en el página de perfecto, Facebook. Lo escucho entonces, Martín. Después pueden le escucho, escucharlo, Nicolás. y por YouTube Sí, le Nicolás, pasamos. lo escucho. Lo voy a escuchar. Diego. Si tú vienes, yo voy a me matricular en... Si tú vienes, voy a me matricular en este curso para ser alumno tuyo. Diego, yo he escuchado mucho de ti, un placer, muchas gracias. Los dejo, también gracias. Doni, muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora podemos compartir con Doni Bueno y Diego Pereira. Tienen aproximadamente 15-20 minutos cada uno y después hacemos una ronda con algunas preguntas del público. Así que, Doni, adelante. Boa noite. Eu vou falar em português, espero que vocês me compreendam perfeitamente. Tenho feito aulas ou classes de espanhol, mas ainda não confiante ainda para falar no idioma de vocês. Então, me perdoem. Eu vou citar um breve trecho de um texto que eu gosto bastante, de uma pensadora chamada Núria Pérez. Ela diz o seguinte, e a partir desse breve trecho é que eu vou desenvolver o meu pensamento. Diz assim: eu não sou o meu nome pertence àqueles que me chamam. Minha identidade me dão os outros. Né? Eu não sou o meu nome. Então, pensar teologia negra, a gente já parte de um momento em que eu estou pensando o nome que me deram, negro. Eu não era negro antes dos portugueses chegarem no continente africano. Não existia negro. Negro passa a ser a oposição do branco, o outro do branco. Eu era Jeje, eu era Nagô, eu era Yorubá, mas eu não era negro. Eu passei a ser negro no momento em que os portugueses chegaram. E por que dizer isso? Não é? Porque se eu parto da ideia de que o negro sempre existiu, eu parto da ideia de um negro essencial, de um negro edílico, de um continente negro que sempre existiu. E porque sempre existiu, é impossível que eu possa pensá-lo de outra forma. Quando a gente olha, e aí, como teólogo, olhando para a Sagrada Escritura, para a Bíblia, eu vou ver, por exemplo, que ela vai citar diversas vezes o Egito como um lugar onde os povos se encontravam, em diversas formas, algumas vezes como escravizados, né? Os povos que vão dar origem aos judeus. Mas eu quero fazer um retrocesso a isso, né? Pensar o Egito como um lugar que vai gestar
os povos judeus, os povos bíblicos, não é? Egito em hebraico é Misraim ou Misraim. É um lugar apertado, um lugar justo, um lugar bem sem espaço. Mas, fazendo uma metáfora que eu gosto bastante, quando a gente vê, né, naquele momento da concepção, que o óvulo encontra o esperma e ele está dentro do útero, o útero da mulher é um lugar bastante espaçoso, é um lugar de segurança, é um lugar que protege o feto, até o momento em que o feto cresce e aquilo se torna um lugar apertado e a criança tem que sair. Dessa forma, é o Egito, que é um lugar apertado, mas nem sempre foi. O Egito é o lugar onde os povos, né, que Deus chama para ele, vão se formar. O Egito é o lugar onde nós temos a amálgama para que o povo de Deus saia e vá para a terra de Canaã, a terra prometida. E por que isso é importante? Porque o Egito, obviamente, se encontra, no continente africano. O Egito é um lugar onde os povos chegaram, foram acolhidos, foram protegidos, cresceram e foram depois tirados pela mão de Deus, porque ali não era o lugar da promessa, mas era um lugar de passagem, era um lugar de gestação, e esses povos vão sair. Quando esses povos saem, muitos daqueles que estavam ali, que não eram entendidos, naquele tempo não existiam judeus ainda, né? Era os hebreus da tribo de Éber, muitas pessoas que não faziam parte originalmente daqueles que chegaram junto com Jacó, que eram parentes de José, muitos desses também saíram porque ouviram a palavra de Deus, nela creram e deixaram o Egito. Esses povos, eles vão se misturar aos povos que originalmente faziam parte da família de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. E por que eu estou dizendo isso? Não é? O continente africano ele tem uma tradição bíblica muito importante. Eles não só, né, o Egito não só protege os povos que lá chegam fugindo da fome, mas também vai proteger o Messias muito tempo depois. Né? Então, o território africano, esse lugar que posteriormente é amaldiçoado pela teologia cristã, ele foi um lugar de bênção, um lugar de proteção, um lugar de cuidado, um lugar de acolhimento. Mas com o passar do tempo, a teologia cristã, na medida em que ela se aproxima do Ocidente, que ela se aproxima da Europa, e, portanto, ela vai se tornar uma teologia eurocêntrica, ela vai amaldiçoando os povos negros, tirando deles, de todos os povos, toda a sua dignidade e os transformando em coisa. Então, assim como Miriam, que me antecedeu, disse, nós não podemos falar de religião cristã sem falar do contexto em que ela está inserida, do contexto capitalista, de um contexto em que seres humanos são coisificados, são transformados em coisas, são destituídos da sua humanidade. Bom, e como isso é construído? Isso é importante. O Marcelo, preocupado, falando sobre negro ou preto, são duas palavras que foram criadas pelo colonizador. Tanto negro quanto preto são palavras criadas para designar os povos do continente africano. E todas essas duas palavras, elas em si não têm dignidade nenhuma. O que nós negros estamos fazendo, ou pelo menos nós negros aqui no Brasil estamos fazendo, ou grande parte de nós, estamos ressignificando as palavras, dando um outro conceito para palavras que originalmente
foram feitas para nos diminuir, para nos subalternizar. Então, pensar teologia negra é pensar como o negro, né, a palavra negro, o negro se constitui, né, porque o objetivo de nos tornar negros é nos tirar a nossa identidade. Quando nos tornamos negros, deixamos de ter identidade, passamos a ser uma única coisa. Como também, por exemplo, a África se torna não um continente, mas um país. É muito comum aqui no Brasil as pessoas perguntarem para mim, quando eu faço minhas viagens para esse continente, dizerem: Donizete, o pastor, enfim, você foi para a África, como se a África fosse uma coisa só, se ela não fosse constituída de 54 países. Isso é muito sério, porque no momento em que nós pensamos negro como uma única coisa, ou pensamos o continente africano como uma única coisa, um lugar onde todo mundo é igual, nós também pensamos a religião do negro como uma única coisa. E aí, se você pergunta qual a religião do negro, o candomblé, ou qual a religião do negro, a Umbanda, desconsiderando a pluralidade de religiões que haviam no continente africano. Então, pensar a teologia negra é começar a fazer um caminho inverso, desconstruindo, né, entendendo primeiro como foi construído o negro, a África, a religião do negro, fazendo um caminho inverso e desconstruindo, entendendo primeiro que o continente africano foi um lugar e é um lugar de bênção e de acolhimento, né? Isso, olhar a Bíblia, que o continente africano não é uma única coisa e que o negro, as pessoas que lá estão, que foram denominadas de negro, não têm uma única religião. Nós temos uma tradição antiquíssima na Etiópia de um cristianismo que está lá, que conseguimos remeter a Salomão e a Sabá, né, a partir da história bíblica, né, desse encontro. Um judaísmo antiquíssimo, nós temos toda uma tradição animista dentro do continente africano, que no Brasil ela vai se metamorfosear a partir dos porões dos navios negreiros, onde pessoas de várias outras religiões vão se encontrar e vão criar aqui no Brasil as casas de candomblé, os barracões, e neles vão se juntar orixás que no continente africano nós não tínhamos. Então, pensar o continente africano é uma das tarefas da teologia negra aqui no Brasil. Repensar esse continente, repensar a identidade. Nós não acreditamos que o negro é uma figura essencial, né? O negro como essência, um negro puro, o negro que existe desde sempre, mas acreditamos que isso é a construção das relações humanas. E a teologia, então, vem para responder a todas essas questões. A teologia negra vem para responder todas essas questões. A teologia negra parte da experiência do negro que chega no Brasil, que é escravizado, que é destituído da sua humanidade, né? Pensar a teologia negra, então, parte desse princípio, né? Resgate, estamos fazendo um resgate de personalidades negras que foram apagadas, né? Nós temos um texto bastante esclarecedor de como a igreja ela se fundamenta na experiência das pessoas negras, que está lá em Atos 13:1, que vai dizer que a igreja de Antioquia tinha profetas e mestres, né? Um deles era negro, o outro era Lúcio, que morava em Cirene, ou que nasceu em Cirene. E quando nós pensamos nesse texto, nós vamos ver que no lugar onde nós fomos chamados pela primeira vez de cristãos, os profetas e mestres da igreja eram um homem negro, né, que está escrito literalmente ali negro,
e um outro que era do norte do continente africano, e hoje se localiza na cidade, no país, né, chamado Líbia. Esses homens eram profetas e mestres da Igreja de Cristo. Eles vão ordenar Paulo e Barnabé para o ministério apostólico. Então, pensar teologia negra é pensar como o negro foi apagado das Sagradas Escrituras e foi tornado algum ser que precisa ser redimido por uma teologia branca e europeia. Então, o básico da teologia negra é nós pensarmos isso, né? E, obviamente, com todas as suas questões interseccionais. A questão do gênero, a questão do feminismo, a questão do capitalismo, como isso nos torna cada vez mais dependentes, né, de um continente, que é o continente europeu, que manipula a teologia de maneira a deixá-la cada vez mais parecida com as ideias e os valores que os europeus têm. Então, o movimento de teologia negra no Brasil é um movimento que se propõe a desconstruir toda essa perspectiva que nos foi imposta de apagamento, de subalternização, de desumanização, para especificamente aqui os povos negros, não é? E a teologia, então, parte dessa experiência que o povo negro tem de resistência, de luta e de tentativa de se manter íntegro numa sociedade que o vê como coisa. Ok? Encerro aqui e fico à disposição para as perguntas, cumprindo aqui o horário, pelo menos no meu relógio. Muchas gracias, Doni. La verdad, muy enriquecedora y muy, muy buenas las reflexiones de la desconstrucción que tiene que hacer la teología negra, ¿no? Cómo tiene que repensarse completamente. Así que realmente muy enriquecedor. Y ahora vamos con Diego, con unos 10-15 minutos, si nos puede hacer unas reflexiones sobre las exposiciones de los distintos panelistas. Bien, buenas noches a todos, gracias por la oportunidad, gracias Doni, y le damos gracias también a Marcelo y Miriam por su sabiduría. Sabiduría que, como percibimos, está muy condicionada por una conciencia latinoamericana colonizada y que tiene que ver mucho con esto que recién decía Doni, ¿no? El negro empieza a ser negro porque es el otro del blanco. Y esa condicionante, el reconocimiento del otro, como muchas veces también soy profesor de filosofía, entonces intento pensar mucho el tema de los conceptos. Y en Latinoamérica la filosofía de la liberación también aporta esta nueva epistemología que me parece que tenemos que desarrollar también como fundamento o como base de una teología liberadora, una teología negra que descolonice nuestras categorías a la hora de mirar la realidad y percibir en ella muchas veces a un otro, en este caso, toda la cultura, la historia, la religiosidad, la espiritualidad, la forma de vida, la cosmovisión negra, empezar a verlo desde un nosotros, ¿no? No como otros, simplemente. Incluso yéndonos a Martin Buber, ¿no? Y la filosofía existencialista, que yo me reconozco a mí mismo a partir del tú y no del otro, justamente. Tratar al que tengo enfrente de otro es cosificarlo, ¿no? Por eso la relación entre nosotros tiene que ser entre yo y tú. Entonces, a partir de eso, a mí me parece
hermoso el día de hoy y me siento muy honrado de haber escuchado a Marcelo, a Miriam y a Doni, porque por un lado, Marcelo como teólogo cristiano, católico, monje benedictino, experto en Biblia, nos muestra por un lado la humildad que él tiene, y él mismo lo decía frente a Miriam: yo tendría que ponerme de rodillas ante ti, le decía a Miriam, porque tú eres ejemplo de lucha, de resistencia, que a pesar de todo lo que ha sufrido el pueblo negro, y sigue sufriendo, y lo siguen estigmatizando, y lo siguen esclavizando, y lo siguen sometiendo y oprimiendo, aún así son para todos nosotros ejemplos de resistencia. Marcelo va a decir que el punto clave de resistencia es justamente la espiritualidad y la religiosidad. Y Miriam nos decía que el fundamentalismo religioso que estamos viviendo hoy en Latinoamérica, tenemos a muchos gobiernos de derecha unidos a iglesias cristianas, sobre todo el movimiento, el pentecostalismo o el neopentecostalismo, generando un rechazo a toda la idea de un Dios cristiano, de un Dios europeo, de un Dios blanco. Por eso nuestros pueblos africanos, nuestra herencia, porque son nuestra, al menos yo lo vivo así, por algo estoy compartiendo este panel, se siguen sufriendo la opresión y la exclusión. Y ya incluso en estos últimos años hemos visto gobiernos que tienen en sus filas, no solo Bolsonaro, también estamos viendo lo mismo en El Salvador con Bukele, que vuelven, y nos pasó con Áñez en Bolivia, que gracias a, es un gran signo de los tiempos que Bolivia vuelva a recuperar el pueblo de nuevo, el pueblo indígena en el poder. Y me parece que volvemos a ver un cristianismo mucho más agresivo, como bien decía Miriam, que de nuevamente se viene a imponer. Y nosotros tenemos que trabajar mucho en esto. Por ejemplo, lo que nos decía Doni, me parece espectacular, lo que él trae. Fíjense los que estuvieron atentos, me parece impresionante la conexión que hace Marcelo cuando habla de Juan Luis II, en ese libro que nombraba Marcelo, que decía que en Latinoamérica, para los cristianos, los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes deberían ser como nuestro Antiguo Testamento, porque también gracias a ellos nosotros los cristianos conocimos a Cristo. Pero eso, que se entienda bien, como dijo Marcelo, para los cristianos. Marcelo con mucho respeto dice: yo no sé si una May de Santo de la Umbanda, de Candomblé, estaría de acuerdo, porque ella vive su religiosidad afrodescendiente o africana. Pero para los cristianos, decía Segundo, los indígenas, la herencia afro debería ser para nosotros el Antiguo Testamento de nuestra fe. Y justamente Doni nos traía, partiendo de el Egipto bíblico, ¿no?, como aquel lugar donde el pueblo judío atravesó, vivió las experiencias más fuertes de sufrimiento, pero también de liberación. Allí Dios se manifiesta, por ejemplo, en Moisés y la travesía del Mar Rojo, pero también con la intervención de los profetas bíblicos. Nosotros tenemos, decía Doni, que África acuñó durante mucho tiempo a todo ese pueblo, que nosotros somos testigos hoy que la cultura, la tradición y la herencia africana en todo el mundo es tan fuerte, tan perceptible y tan visible, lamentablemente tan discriminada hasta el día de hoy, pero que justamente porque cuestiona nuestra forma de ver el mundo desde el mundo blanco. Y esto es grandioso lo que decía Doni. África es el lugar de la bendición y del cuidado. Es como si África históricamente hubiera preparado
a toda su gente, a todos sus hijos, y de alguna manera, yo creo que ahí la teología católica siempre trata de mirar los acontecimientos históricos como signos de los tiempos para descubrir el accionar de Dios. Sin duda que bajo una mirada, una experiencia de sufrimiento y sometimiento, pero los negros llegan a nuestras tierras, y en esa mezcla de culturas, de tradiciones, de cosmovisiones, de fe, logran hoy contagiarnos, y decía Marcelo que en casi toda Latinoamérica tenemos presencia de cultos afro. Gracias a eso nosotros también tenemos hoy la oportunidad de generar un cambio que haga justicia a la historia, pero no solo a los negros por ellos, sino también en esta actitud, y retomo la actitud de Marcelo, y que lo conozco muy bien, y él es así, una actitud de nosotros ponernos de rodillas y pedirles perdón a estas culturas, porque también nosotros, con nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, muchas veces seguimos postergando la colonización, seguimos reafirmando, y me parece que en esta tarea, y por eso este curso me parece fundamental, desde el plano educativo, nosotros tenemos que plantear, perdón que me salga el profesor, pero una nueva epistemología que tenga en claro que muchos conceptos que nosotros manejamos y que conforman nuestra conciencia, nuestra cosmovisión del mundo, están manipulados. Por eso esta descolonización, que solamente puede ser perceptible, y acá tomo al filósofo español Zubiri, pero también a un educador popular como Fals Borda. Zubiri habla de la inteligencia sentiente y Fals Borda va a hablar del sentipensamiento. Yo creo que nosotros, para poder cambiar nuestra conciencia, nuestras categorías de pensamiento, tenemos que hacer experiencias para poder sentir en nuestra piel, primero, lo que siguen sufriendo los pueblos indígenas y afro, pero también hacer experiencia de su religiosidad, de su forma de vivir. Por eso este acercamiento a estos cultos, para desenmascarar todo lo que denunciaba Miriam y que nosotros lo vemos hoy en iglesias como el Pare de Sufrir, que siguen demonizando la Umbanda, por ejemplo, aquí en Uruguay, pero es algo, ya es un fenómeno mundial, la demonización de todo aquello que no sea cristiano. Desde el espiritismo, desde el pueblo garífona y su espiritualidad, sus cultos, ¿no? Ella decía el culto a los muertos. Fíjense que en la teología cristiana nosotros creemos en la comunión de los santos, que implica creer que luego también de la muerte nos vamos a reencontrar con aquellos que ya partieron. ¿Cuál sería la contradicción en el culto a los muertos que tiene el pueblo garífona? Yo, al menos, desde la humildad y desde la poca edad y sabiduría que tengo, creo que no hay distancias, yo creo que lo que siempre, y acá para ir cerrando, lo que tenemos que entender, que el conocimiento manipulado, como todos hemos escuchado, el conocimiento es poder. El conocimiento y el saber en manos de unos pocos les da la posibilidad de manejar a su voluntad el poder y manipular y ensuciar y someter y matar. Me parece que nosotros tenemos que tratar de salir de esta, llamémosle, sana ignorancia, pero provocar el entusiasmo por formarnos, por estudiar, pero sobre todo por encontrarnos y darnos cuenta de que la diversidad es lo más rico que tenemos como humanidad. Gracias a Dios y a los orishás y a todos los espíritus y a la Madre Tierra y a la Pachamama, somos diferentes y podemos encontrarnos y compartir algo de lo que somos. Eso es pura riqueza. Marcelo también lo traía, ¿no? Marcelo decía, es un don divino la diversidad. Es un signo de Dios de que seamos diferentes. Incluso Leonardo Boff, en la teología, cuando él trata de pensar la Trinidad, sabemos que el Dios cristiano, dentro del catolicismo, es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leonardo Boff dice,
justamente la riqueza que nos muestra la Santísima Trinidad, porque son tres en uno, nos da la posibilidad a nosotros de aprender de esa pluralidad, de esa diversidad, de que tenemos que encontrarnos los diferentes para aprender a convivir juntos, aprendiendo unos de otros, para hacer más rica la vida. Siempre, ¿no?, que haya algo opuesto a esto, hay otras intenciones detrás, ¿no? Y lo denuncian varios pensadores en nuestra historia. El avance que hizo, por ejemplo, Edgar Morin y el pensamiento complejo, el avance de las inteligencias múltiples, son todos signos desde la nociología, desde la epistemología del conocimiento, que hoy nos dan la posibilidad de entender que la vida es mucho más diversa de lo que creíamos, el mundo no es uno solo, el ser humano no es una unidad completa, pero sí es compleja, justamente porque tiene muchas manifestaciones, y de esa misma manera nosotros podemos experimentar a un Dios que es diverso, que es plural, que acepta la diferencia, es más, la promueve porque el mismo Dios es diferente internamente, es plural, y me parece que por ahí nosotros podemos hoy, en esta charla de Doni, descubrir que tenemos una responsabilidad ante la historia del pueblo africano, ante la historia del pueblo indígena, y que tenemos que aprender muchísimo más de ellos de lo que creemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Ahora iremos con las preguntas para ti y para Doni. Primero que nada, como se mencionó en el chat, actualmente está la minga indígena en Colombia, y hemos visto cómo la Iglesia Católica, así como también otras iglesias, han acompañado el proceso del movimiento indígena en Colombia, han apoyado su lucha, y desde este espacio de defensa de los derechos humanos y de diálogo intercultural, pensamos que es un ejemplo lo que está sucediendo ahora en Colombia, del acompañamiento de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas al movimiento indígena, y apoyando y respetando también sus expresiones ancestrales. Así que un saludo a todos los hermanos que están ahora en la lucha de la minga indígena. Y bueno, yendo concretamente a las preguntas, primero que nada, teníamos una pregunta que estaba había quedado un poco colgada. Había quedado una de atrás, ¿Sí? creo que en referencia a lo que dijo Marcelo, de la opción de Dios en relación a la izquierda, y Miguel España, que siempre hace preguntas interesantes, vamos a decir que Miguel es uno de los estudiantes que siempre hace varias preguntas, dice que si Dios no puede ser de derecha, entonces puede ser de izquierda. ¿Es Dios socialista? ¿La opción por los pobres es una opción por el proyecto ideológico político particular? Si no, ambos, ¿qué opción? Bueno, esa pregunta, yo me animo a responder, quizás por mí, no soy Marcelo, quizás Marcelo puede responder en otro momento. Yo creo que, bueno, encerrar a Dios en una opción ideológica, sea izquierda, derecha o la etiqueta que hagamos, es un error histórico y un error teológico. Dios no puede ser encerrado ni en una religión ni en una opción político-partidaria. Creo que lo que Marcelo quiso decir, ahí sí me abro la interpretación, es que la comprensión de Dios que Marcelo expuso desde la opción por los pobres y los excluidos, no le es difícil comprender la gente que defiende una opción de un Dios de derecha, y creo que cuando se refería a eso, se refiere a un Dios o una imagen de Dios que sostenga injusticias, discriminaciones, violencias, o sostenga la acumulación de algunos pocos sobre la miseria o la exclusión de los muchos. Creo que por ahí a eso se refería un poco lo que Marcelo quiso decir, pero no creo que se haya referido a una opción ideológica en términos políticos de derecha e izquierda.
Esa pregunta había quedado para atrás y agradezco a Miguel que siempre hace preguntas muy incisivas y bueno, y a todos los estudiantes, bueno, y cierro por acá mi micrófono. Exactamente. Igual es para reflexionar, ¿no? Sobre las imágenes que se tienen de Dios. Bueno, las preguntas para Diego y para Donny. Pregunta para Donny. ¿Cómo influyó el Islam en las creencias de matriz africana en Brasil? ¿Influyó mucho, poco, más o menos? Se sabe que dentro de las personas esclavizadas traídas en América, también había de la parte islamizada de África y que hay una tradición islámica muy antigua. Incluso, por ejemplo, aquí en Uruguay se sostiene que, por ejemplo, las imágenes de la media luna en el candombe tienen que ver con las personas esclavizadas de la parte que venían de la parte islámica de África. Entonces, una pregunta sobre las posibles influencias o no, capaz que no. También una pregunta más general tanto para Diego como para Donny. ¿Se puede decir que el Cristo que se encarna en héroes y sabios indígenas y negros, sin hablar de una colonialidad de la imagen de Jesús? O sea, ¿se puede hablar de un Cristo indígena y negro sin tratar de hacer una instrumentalización o reproducir ciertas colonialidades? Y bueno, y por acá vamos dejando la intervención de los panelistas. Donny, Diego. Posso começar, Diego? Por el orden de las preguntas, quizá tú, en relación a la influencia del Islam. Ok. Eu estava preocupado, mas eu vi que você me entendeu bem, então eu vou... Meu português não está sendo uma dificuldade. Vamos fazer uma digressão, né? Vamos voltar um pouco no tempo. E em um momento da história, todas as três religiões do livro, o judaísmo, o cristianismo e o islã, eles tinham tudo em comum. Um dia sagrado, o sábado, o Shabat. Eles tinham um lugar sagrado, que é o muro, né? O que sobrou do templo, né? O muro de contenção. E eles tinham, então, muitas coisas em comum. Mas na medida em que a política vai influenciando, eles vão separando. Então, nós temos alguns concílios, e nesses concílios eles chegam à conclusão, por exemplo, entre judeus e cristãos, que não era bom que se tivesse uma única data para comemorar a Páscoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque os dias sagrados também vão sendo separados. Os cristãos ficam com o domingo, os judeus ficam com o sábado e os muçulmanos, os islâmicos, vão ficar com a sexta-feira. A sexta-feira é o dia sagrado dos candomblecistas. Uma outra influência que os candomblecistas têm do Islã são os trajes brancos, que eles usam justamente no dia de sexta-feira. Não só, os patuás, é muito interessante, eu não sei, e uma das coisas que o meu ensino colonizado me fez foi, primeiro, não entender que o Brasil faz parte da América Latina, né? E aqui publicamente eu peço perdão. E dediquei uma vida de estudos a teóricos europeus, né? Então isso e também não me dediquei a aprender o idioma, que tem muita semelhança com o português, né? Então eu não sei como que é em países latino-americanos, né, fora do Brasil, mas aqui nós temos uma forma de dizer, né, uma
a linguagem brasileira, que quando algo não dá certo, a gente tem que fazer mandinga, né? Mandinga, como se fosse um ritual, né? Um ritual, uma magia, para que aquilo aconteça. Mandinga era um povo muçulmano, né? Eram povos que tinham como crença o Islã. Então, o Islã, ele está no Brasil, embora muitas vezes as pessoas não percebam, porque como não o conhecem, né, só tem acesso àquilo que a mídia diz, do terrorismo, não conhecem os seus detalhes, mas a cultura brasileira ela está repleta da cultura islâmica. Nós tivemos no Brasil uma rebelião muito importante, que é a rebelião dos Malês, que foi conduzida por negros islâmicos, né? Então, o candomblé tem muitas influências, né? Desde da linguagem, algumas como mandinga, que antes era um povo, mas que agora virou sinônimo de ritual, de magia, dos símbolos como estrela, a lua, o crescente, que é um símbolo islâmico. Então, assim, a cultura brasileira ela é extremamente sincrética. Ela tem muitas influências, algumas não são percebidas. Por exemplo, eu fazendo um estudo recentemente, eu vi um oratório, um oratório católico, e que tinha o Shem, uma letra hebraica, gravada nesse oratório, não é? O Shem, que vai dar expressão a, por exemplo, os judeus usam muito para não pronunciar o nome do Eterno, eles vão dizer Hashem, o nome, né? É muito comum ouvir judeus dizerem Baruch Hashem, bendito é o nome. Então, no oratório católico, a letra Shem do hebraico, que significa é uma forma de não se pronunciar o nome de Deus, mas que significa que aquilo tem a ver com Deus. Então, tem muita influência. A roupa branca é uma, a sexta-feira como dia sagrado é outro, os patuás, que são adornos que eles usam também, tem muitas influências islâmicas. Bien, viendo un poquito el tiempo, voy a ser rápido. En cuanto a la pregunta, sí, Cristo se encarna, algo así decía, en el negro. ¿Cómo creer en esa encarnación de Jesús, el Cristo, en el negro, sin reproducir, sin que sea nuevamente un engaño, ¿no? A mí me parece que, y de lo que vengo aprendiendo, sobre todo con Marcelo, que fue el que me abrió el mundo. Si bien tuve la experiencia de conocer la Umbanda aquí en Uruguay, participé siendo más joven durante más de 2 años en cultos umbandistas. Después el camino me llevó por otros lados hasta hacerme católico. Nunca tuve problema con aquello, justamente, y después cuando empiezo a unir la experiencia que había tenido en la Umbanda con mi fe católica, y al entrar en esta dimensión que decía en la pregunta, cómo Jesús también se encarna, se hace presente en los pueblos sufrientes, justamente tiene que ver con una imagen que ya viene del Antiguo Testamento, la imagen del siervo del Yahvé, que la teología de la liberación retoma justamente como experiencia de pueblo sufriente. En Latinoamérica nosotros nos identificamos mucho más con el Cristo crucificado, ¿no? No es el Cristo triunfal, no es el Pantocrátor, ¿no? Sentado en el trono europeo, ¿sí? Con esa imagen del Pantocrátor de un Jesús rey poderoso, sino que totalmente lo otro, un Cristo representado en la persona, en el pueblo que históricamente ha sufrido lo que también el Jesús histórico sufrió, la exclusión, la esclavitud. Entonces, a mí me parece que nosotros
y es un poco lo que hace la teología de la liberación, ver en el pueblo sufriente el rostro, la imagen y el cuerpo de aquel Jesús que sufrió y que grita y que pide liberación, ¿no? Por eso yo creo que la clave para no caer de nuevo en un colonialismo que a veces está manchado, como bien decía y nos advertía Miriam, ¿no? De la mercantilización de lo religioso. De acá también insisto en este cambio de conciencia que tenemos que tener, en nuestra conciencia también muy globalizada y capitalista. La religión es negocio, no es nuevo, es desde siempre, ¿no? Jesús aparece en el templo expulsando a los mercaderes, desde ahí ya viene el problema. Entonces muchas veces también se puede llegar a utilizar, no solo demonizando la cultura y las religiones afro, sino también jugar intencionalmente con la figura del negro, como la encarnación también del Jesús sufriente, pero a mí me parece que siempre y cuando salgamos de esto que nos proponía Doni, de ver al negro o al indígena como el otro. Yo creo que tenemos que trabajar más en un nosotros, y como también es la propuesta de grandes teólogos como Thomas Kuhn, por ejemplo, y otros más, que proponen seguir trabajando por una religión, si podemos llamarle así todavía, no religión institucionalizada, sino religión como la unión de aquellas espiritualidades, todas, ¿no? Que caminemos en lo que sea la promoción del ser humano, en la defensa de los derechos humanos y sobre todo que nos coloque del lado del que más sufre, del que sigue sufriendo la opresión hoy en día de un sistema económico, político, que también permea nuestra conciencia y nos hace racistas y nos hace clasistas. Por eso hay que entender lo que dijo Marcelo en este sentido. Dios no puede ser de derecha, ¿por qué? Porque la derecha hoy, aliada también a un cierto cristianismo, está siendo excluyente, sigue siendo opresiva, sigue siendo explotadora de muchos, y él no está diciendo que Dios tenga que ser de izquierda. Lo que sí, en este juego que hace Marcelo, de palabras y que desafía a cualquiera de nosotros, pero también retoma la tradición de los profetas. Cuando David, cuando Salomón se desviaban de aquel proyecto divino que el pueblo les había dado en lugar de rey para gobernar en nombre de Dios, cuando ellos se desviaban, aparecían los profetas a denunciar, y no por eso negaban que no tenía que ser rey, sino que estaba llevando mal a su pueblo o llevando hacia el sufrimiento. Por eso me parece que tener el cuidado, y me parece pertinente la pregunta, ¿cómo no ahora decir que el negro encarnaría también el Cristo, en este caso, sin manipularlo, sin jugar de vuelta a un proceso colonizador? Me parece que es darle a los demás, al negro, al indígena y a nosotros mismos, el lugar de predilección también frente a un Dios que apostamos en la unidad de la diversidad, apostamos a que nos quiere a todos por igual y lo que quiere es lo mejor para nosotros, es el buen vivir de los pueblos originarios, es la tierra prometida también a los pueblos de tradición cristiana, así que por ahí va un poco mi respuesta. Gracias. Muchas gracias sus reflexiones, Diego y Doni. Bueno, con tu mención del pueblo mandinga, que era un pueblo islámico de África, por ejemplo, acá en Uruguay, en el área rural, hay una creencia que es de una especie de diablo que vive en el campo, que es el mandinga, se le dice mandinga, que es una especie de diablo campesino, diablo gaullo, ¿no? Gaucho, que engaña a la gente y la gente, y es un diablo que es rico, ¿no? O sea, está vestido como un gaucho rico, como un estanciero, como un facendeiro, y engaña a los campesinos, y ese es el diablo mandinga, muy arraigado en la creencia rural de Uruguay, y que también hace pensar esto, ¿no? También la asociación de este diablo, además
bueno, si bien hay una instrumentalización del término mandinga, de un término de un pueblo africano, pero también esta asociación de que el diablo es un rico, es un terrateniente. Es para pensar mucho cómo se construye la idea de nuestros pueblos. Y bueno, invitarlos a una reflexión final cortita, Doni, Diego, así vamos cerrando la jornada de hoy, y Nicolás que nos tiene que adelantar cosas del módulo que viene. Así que bueno, una invitación a Doni y Diego para que cierren la jornada. Vai lá, Diego. Agora é com você. Tá bom. Eu falo portuñol, por isso eu entendo você muito bem. Bueno, a mí me parece que, primero, destacar este tipo de cursos, ¿no? Que tratan de mostrar la diversidad de la realidad, la complejidad de la realidad por los temas que toca, por las personas que hoy reunió, ¿no? Tenemos una hondureña, 2 brasileros, pero de diferente creencia o convicciones religiosas, pero que nos muestran, y yo también me sumo a esto, la necesidad que tenemos de unirnos respetando nuestras diferencias, de seguir trabajando por un mundo más solidario, sabiendo que somos todos diferentes y que cada uno tiene algo que aportar desde lo que es, desde lo que cree, desde lo que tiene para dar. Ese sería para mí el mensaje a destacar, y seguir invitando a los alumnos del curso que sigan promoviendo este tipo de espacios porque son muy necesarios. Todo lo que muchas veces se hace fuera de la academia, muchas veces es mucho más rico, es mucho más aprovechable, y tenemos mucho para compartir en estos espacios. Gracias por la oportunidad. Bom, eu parabenizo, Nicolas. Primeiro, obrigado pelo convite. Reafirmo a minha disposição. Né? Nesse momento, talvez ainda tenhamos a barreira da língua, mas com certeza em breve isso não acontecerá mais. E essas iniciativas são importantíssimas, né? Ouvir outras perspectivas permite com que os alunos possam raciocinar, entender, não discriminar. Nesse momento, principalmente aqui no Brasil, um momento terrível em que nós vivemos, onde as pessoas elas pararam de ouvir o diferente, o outro. Então, assim, parabéns para vocês, sucesso, e que a gente possa tornar a América Latina um lugar mais agradável de se viver. Que caiam todas as ditaduras de direita que nós temos. Uma América Latina livre, plural e que não tenha lugar para o preconceito, racismo, machismo. Valeu? Um abraço, muito obrigado. Doni, muchas gracias, y Diego también por acompañarnos en este módulo. Y la verdad que es una alegría. Yo conocí a Doni hace poco en un encuentro sobre fundamentalismos en San Pablo, y fue para mí una experiencia muy, muy fuerte poder escuchar a un hermano evangélico, esa deconstrucción del racismo con el que fuimos educados los que pasamos por iglesias evangélicas principalmente, una fuerte impronta, una prédica racista en las iglesias que hay que desarmar, que tiene que ver también mucho con una fuerte admiración y prédica pro-norteamericana o pro-europea o pro-blanca en general, y como decía Doni muy bien, cómo se ha invisibilizado en el texto bíblico y en las raíces del propio cristianismo la presencia de la diversidad cultural y de la raíz africana. En este tiempo también donde el racismo en toda América Latina y en Europa también, y en Estados Unidos también, el racismo es una situación corriente, incluso justificada o adornada con elementos religiosos, como muchos grupos cristianos siguen sosteniendo un discurso supremacista, racial, racista. Desde Fe en la Resistencia tenemos el compromiso por ayudar
a problematizar en nosotros mismos primeramente, ¿no? El racismo que todos tenemos adentro y el racismo que en la iglesia y en la sociedad se construye. Y bueno, el próximo módulo va a trabajar temas vinculados a género, diversidad sexual y religión. Y la clase siguiente nos va a estar acompañando, bueno, vamos a tener diversidad de posturas y abordajes interdisciplinarios. Va a estar Victoria Sotelo y Magdalena Milsep, las dos son investigadores uruguayas, antropóloga y socióloga. Va a estar también Claudia Florentín, que es comunicadora y teóloga, que es argentina. Va a estar Vicenta Mamani, que es teóloga y feminista boliviana. Va a estar Marcela Schenk, Pablo Rabeca, que son politólogos. Ariane Van Andel, que es teóloga. Va a estar Hugo Córdoba, que es teólogo. Va a estar Natalia Jiménez Mata, que es de Costa Rica, que es militante de la diversidad. Bueno, va a estar una compañera Muye Zapoteca de México. Va a haber también una rica, una diversidad latinoamericana y caribeña que nos va a abordar, vamos a abordar de distintas miradas el vínculo entre género y religión, diversidad sexual y religiosa. Y sobre la pauta de evaluación, está allí en el chat copiado la pauta de evaluación del curso. Donny, piden tu correo electrónico si lo querés dejar en el chat para contactarte. Hay gente que gustaría contactarte contigo. Y bueno, muchos agradecimientos. Dice que sería excelente subir estos aportes. Sí, esta clase va a quedar arriba, como todas, en YouTube, y también va a quedar en el Facebook. Y vamos a pedirle a los expositores si quieren compartir algún paper o algún material, también lo vamos a compartir. Así que bueno, sin más que decir, hoy vamos a terminar puntual. Agradecer de vuelta a Diego, a Donny, a Miriam y a Marcelo que nos acompañaron en la primera parte. Y bueno, que tengan un buen cierre de jornada. Y a los estudiantes que pueden empezar a pensar en la pauta de evaluación, y ya la clase que viene también, bueno, seguiremos evacuando dudas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Diego, Donny. Obrigado, Donny.